pensar que 10 días para ricos es completamente errado. De hecho, es todo lo contrario. La odontología digital es menos costosa que la odontología analógica. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de Odonto Academy, y en este episodio estoy extremadamente emocionado porque vamos a aprender demasiado. Tenemos a una de las mentes más grandes del DSD, Digital Smile Design. En esta ocasión tenemos al doctor venezolano. Como ya lo mencionaba antes, todos los venezolanos les encanta salir adelante y donde quiera que van en el mundo, pues ellos son referencia. Aquí afuera de cámara estamos hablando de que en Michigan hay varios venezolanos y él en España pues es un referente. Tenemos al doctor de Arbeloa. ¿Te puedo decir doctor Luquen? Como quieras. Me Incluso sin gusta el ser más, doctor también. me Puedes gusta decir hacer esto Lucan como más directamente y no hay ningún problema. Sí, sí, perfecto, me sí. gusta Cero hacer más esto formalismos aquí. conversacional. Muy bien. Entonces, para todas aquellas personas que a lo mejor nunca han escuchado DSD, a lo mejor nunca han escuchado de Christian Kochman, a lo mejor nunca han escuchado de ti, ¿por qué no nos das una pequeña introducción? Pero antes de eso, nos cuentas, ¿a ti desde qué momento te interesó la odontología? O sea, fuiste una persona que tuviste el camino como bien facilito de que tíos o papás o a lo mejor alguien en tu casa ya era un dentista y desde chiquito te estaban inculcando esa idea, o a lo mejor fuiste de aquellos rebeldes que tenías que aplicar a la universidad y todavía no sabías ni qué y caíste en la odontología por casualidad. Sí, a ver, ya te cuento porque es interesante. Podrías pensar que es familiar, pero no es así porque mi abuelo fue dentista. Mi abuelo era español, mis abuelos eran vascos. Él hizo odontología aquí en España y en la Guerra Civil Española se va a Venezuela. Pero yo nunca conocí a mi abuelo, realmente. Tengo una tía que era odontólogo, pero realmente mi trato con ella fue el mismo de vivía lejos de mi ciudad, con lo cual era un trato de odontólogo-paciente. De hecho, si algo más bien me alejó de la odontología, quizás fue ese trato con mi tía, ¿no? Ese es lo típico que vas a fiestas navideñas y a ver, verte la boca y era como, esto no era nada agradable, ¿no? Pero yo en principio tenía nunca si te miento si te digo que yo quería odontología desde el día uno, no fue así. Yo siempre tenía claro que quería algo en el área de medicina. Eso sí lo tenía bastante claro. De hecho, casualmente esta semana estaba revisando un poco el anuario de cuando estábamos en el colegio en quinto año y teníamos que escribir qué queríamos en un futuro. Y en el mío estaba puesto medicina. Me gustaba muchísimo la medicina, pero el hecho de ver sufrir a la gente para mí siempre fue una debilidad. Y el hecho de tener que estar allí con personas que realmente estén sufriendo o el hecho de tener que comprometer un poco mi vida personal por la profesión me hizo pensarlo un poquito y descubrir aparte la odontología. Siempre he sido muy hábil con las manos, me gusta mucho hacer cosas con las manos y apliqué para medicina y para odontología. Entré en odontología y me di cuenta que estaba en el lugar adecuado. Ese es un poco el camino como empecé en esto. Muy bien, perfecto. Entonces, como lo mencionamos afuera de cámara, tú estudiaste en la Universidad Central de Venezuela. Cuéntame un poquito, me llama mucho la curiosidad, y en especial hoy en día que está como más de moda, que se quieren, pues vaya, emigrar a otro país, ya sea para trabajar o para educar. ¿Cómo fue que tú terminaste estudiando un máster en España? Sí, como bien decías, yo estudié toda mi carrera en la UCB, Universidad Central. No era el mejor de los alumnos tampoco, era un alumno bastante promedio, normal, pero me metí en todo lo que te imaginas. Yo me metí en temas deportivos, en temas políticos, en temas fiesta. Bueno, yo estaba metido absolutamente en todo, con lo cual no le dedicaba el 100% a mis estudios, sino más o menos tenía un balance suficientemente adecuado como para estar un poquito por encima de la media, pero como te digo, interactuando mucho con toda la gente a mi alrededor. Yo termino mi carrera y mi plan siempre fue ir a un posgrado. De hecho, mi plan inicial era hacer mi posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Puede ser el posgrado más prestigioso de Venezuela, era el de estética que yo quería hacer allí. Un posgrado muy exclusivo donde solo admitían a entre 6 y 10 personas máximo. Y es un posgrado donde aplican unas 2, 3 mil personas. Y para aplicar a este posgrado es muy al estilo americano, ¿no? Tienes que presentar un examen, una entrevista, evaluación de currículum. Es un proceso bastante detallado. Y yo me preparé durante un año para optar a este posgrado. De hecho, durante mi carrera yo me estuve preparando para esto. Es decir, yo tenía como un checklist que yo iba cumpliendo para que el día que yo fuera a optar a un posgrado, tener
la mayor cantidad de requerimientos posibles y poder competir y tener el mayor éxito posible allí. Entro en el posgrado de estética, allí en la central. De hecho, entré de primero en este posgrado, y al pasar unos como 2 meses, 3 meses, algo así, yo abandono el posgrado. Y la razón por la que lo abandono es porque ya el país estaba con aires de cambios, sin entrar en temas políticos, ya habían cosas que estaban empezando a cambiar. Y durante ese proceso de preparación que te comenté antes de ir al posgrado, yo había aplicado a una universidad aquí en España. De hecho, yo ni recordaba que había aplicado, si te soy sincero. Yo apliqué una que me llamó la atención, estuve averiguando un poco sobre esto. Venía muy seguido a España. Mi hermano ya vivía aquí en España, tengo familiares. Yo durante toda mi vida con mucha frecuencia viajaba a España por temas familiares, y era una buena opción, pero como digo, realmente lo hice por no dejar. Si voy a aplicar en esta universidad, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Había empezado mi posgrado de estética, como te digo, estuve unos 2, 3 meses allí, no recuerdo exactamente cuándo, y estaba en una práctica de encerados que recuerdo perfectamente, y veo una llamada que era de España. Y yo, wow, yo no puedo atender esto aquí. Me salgo de la clase, contesto, y era el director del posgrado de aquí de España. Y me dicen, Luquen, te queremos aquí en nuestra universidad, en nuestro plan. Y yo le digo, mira, lo siento, pero ya empecé un posgrado y yo no voy a ir a España a hacer un examen para luego regresar. Le digo, mira, de verdad, estoy viendo dónde estoy, logré mi objetivo, que era esto. Me dicen, no nos has entendido. No queremos que presentes un examen, ya tenemos referencias de ti, ya hemos investigado quién eres y que el cupo es tuyo, queremos que vengas. Y yo, wow, ahora la pregunta del millón, ¿qué hago? Estoy en el posgrado de mis sueños ahora en Venezuela, logré lo que quería, logré mis objetivos, tengo un camino súper largo que estuve preparando durante muchos años. Yo estaba directivo del Colegio de Odontólogos en ese momento, siendo, creo que era el más joven de la directiva. Estaba muy, muy bien conectado, digamos, en la profesión. Pero bueno, tuve que tomar una decisión, yo siempre hablo un poco de esto en mis cursos, ¿no? Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue el migrar, y esta fue esa primera decisión donde dije, ¿sabes qué? 2 maletas y vámonos a España a ver qué pasa. Y así me vine y hice mi posgrado de prótesis, implantoprótesis y rehabilitación oral y estética. Fue el posgrado que hice aquí. Y vine como uno más, sin más ni más, con 2 maletas y con ganas de comerme el mundo. Oye, ahorita te estoy escuchando y más o menos ya tengo mi teoría de por qué a veces el hecho de emigrar te da como que, te pone como que en survival mode, como que dices, ok, nada más me traje 2 maletas, no tengo absolutamente nada, no conozco a nadie, no contactos, no nada. Y de alguna manera siento que como esa supervivencia es la que, como la que te impulsa más y al final de cuentas es lo que te ayuda como a sobresalir en esa nueva área. Así es como yo lo siento, no sé si tú estés de No, acuerdo conmigo. 100% de acuerdo contigo, ¿no? Esto es salir de la zona de confort, es cuando dices, me la juego todo porque no tengo nada que perder, primero porque eres completamente nuevo, ¿no? Estás en un lienzo en blanco y tienes que buscar la mejor manera de sobresalir porque estás compitiendo en un mercado donde no eres nadie, no conoces nada y tienes un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, para lo bueno es increíble porque tienes todo un camino nuevo, pero también es malo porque pierdes todas esas posibles conexiones que puedas tener. Entonces, como bien dices, entras en ese survival mode de voy a comerme el mundo y quiero ser el mejor y nada me va a parar. Y es algo que, como bien dices, pasa, ¿no? Aquí, de hecho, nuestro centro de diseño, los diseñadores tenemos como un 60-70% son venezolanos, Ujú. No, por eso la no me misma razón que sorprende para comentas. nada. No me sorprende para nada. Muy bien, entonces vamos recapitulando un poco. Tú te fuiste, bueno, tú tienes orígenes españoles, estudiaste en Venezuela, todo está bien hasta que te hablan y te dicen vente a España, estudias, pues básicamente como lo conocemos aquí en Estados Unidos, prostodoncia. Sí. Ahora ya como que tengo una idea clara de cómo fue que te incorporaste al DSD, pero quiero que me lo cuentes así, ¿cómo Yo fue? creo ¿Cuál que no fue lo la... tienes claro. Yo creo que no lo tienes ah, claro. Vamos a ver, ¿cuál es tu teoría? vamos a ver, vamos a ver. No, porque eres una persona como dicen aquí, bien personable, entonces esas personas se las abren mucho a las puertas, pero quiero que me cuentes desde el principio, o sea, ¿cuál fue la primera vez que escuchaste del DSD? ¿Y cómo fue que poco a poco te fuiste incorporando de que primero dijiste, ok, voy a ir a algún curso y a lo mejor me voy a capacitar, desde la primera invitación hasta ahorita, que eres de las personas más importantes de la compañía? Entonces, cuéntame cómo fue todo ese camino para ti. Mira, es largo, ¿ah? Voy a tratar de resumirlo porque es un proceso largo.
Te comenté que los primeros 3 meses del posgrado en Venezuela, yo estuve alrededor de 3 meses en este posgrado allí. Cuando estaba en este posgrado, y yo estaba, de hecho, había una fiesta del Colegio de Odontólogos, típica reunión anual de la fiesta de esta celebración, y conocí a un protésico, el técnico protésico Andrés Acevedo, no sé si lo habrás escuchado alguna vez. Como puedes conocer a cualquier persona en una fiesta, empezamos a conversar, yo estaba con el doctor Ricardo Brito, empezamos a hablar y me dice, Luquen, que nos hicimos muy amigos, pero muy rápido, hicimos un clic muy rápido, y me dice, tengo una idea, ¿por qué no vienes a mi laboratorio? Estoy hablando 11 de la noche en una fiesta. Vamos a mi laboratorio, Andrés, pero estamos con una copa de vino, me dice 20. Bueno, terminamos en su laboratorio, estaba arrancando con ese laboratorio, nos hicimos muy amigos, empezamos a tener una relación más estrecha. Yo empecé a tomar cursos de encerado con él en su laboratorio. La primera vez que hice cerámica en mi vida fue en su laboratorio. Y entre estas conversaciones, él se estaba formando mucho en Brasil. Él iba con mucha frecuencia a Brasil a tomar cursos, a formarse y conocía muy bien el entorno brasilero. Y me dice, hay un conferencista que se llama Christian Coachman. Me dice, tienes que conocerlo, o sea, tienes que tomar el curso. Es un fenómeno, es un tema con keynote, con unas links. Me dice, es impresionante, tienes que conocerlo. Y digo, wow, me encantaría, pero ¿cómo hacemos? Digo, yo no tengo el poder adquisitivo para irme a Brasil a tomar un curso con él, ¿no? Y entre una cosa y otra decidimos hacer una empresa para organizar cursos de odontología. Ahí estaba en ese momento mi novia, actualmente mi esposa, el doctor Ricardo Brito y Andrés. Hicimos una empresa con el objetivo de, ya que nosotros no podemos viajar por el mundo a tomar cursos, vamos a hacer una empresa y traemos a quien nos interesa formarnos, los traemos a nosotros. Y ahí empezamos a tomar unos cursos. Uno de estos fue el de Christian Coachman. Lo llevamos a Venezuela, pero imagínate que cuando ese curso pasó, yo me acababa de venir a España. Entonces, yo fui parte de la organización del curso y yo no pude tomarlo. De hecho, no nos conocimos. Ese curso en persona estaba Ricardo Brito, Andrés Acevedo, eran los que estaban in situ en el evento, y mi actual esposa y yo estábamos en España. De hecho, fue un 25 de agosto porque era mi cumpleaños. Eran las 3 de la mañana. Nosotros aquí coordinando con Venezuela por el cambio de horario, la organización del evento. Ese fue mi primer contacto con DSD, digamos, y yo loco por aprender. Yo hablaba con Andrés y con Ricardo, le dije, enséñame todo lo que aprendieron. Yo quiero aprender a hacer esto. Y yo aprendí de manera autodidacta por YouTube. Yo empecé a buscar todos los videos de YouTube de DSD, empecé a aplicarlo y cuando tenía dudas le preguntaba a Ricardo y a Andrés, pero ¿cómo le explicó el curso? ¿Cómo era? Y yo empecé a hacer DSD a mi manera. Cuando entro en el posgrado, yo era ese alumno pesado que empecé, señores, esto hay que hacerlo así, todos nuestros pacientes deberíamos hacerlo de esta manera. Era ese alumno fastidioso, ¿no? El que siempre quiere más. Ese era yo en mi posgrado aquí en España. Y de hecho, tanto presión puse que compraron cámaras, empezaron a seguirme un poco esto que yo quería hacer. Cuando yo estaba en segundo año, yo estaba enseñando a los de primer año del posgrado a hacer DSD. Yo nunca había tomado un curso oficial, yo nunca había conocido a Christian, no tenía ningún contacto directo con DSD. De hecho, en el segundo año, yo di mi primera conferencia oficial, fue un tema libre para un congreso muy importante aquí en España, CEPES, y mi tema fue Digital Smile Design. Era la presentación de un caso hecho en Digital Smile Design. Pero como te digo, yo ese momento no tenía nada que ver, era un mortal más fan de ese estilo o de ese concepto. Oye, pero tengo una pregunta. O sea, ¿cómo, de qué año estamos hablando? Yo vine a España hace 10 años, con lo cual eso habrá sido hace unos 8 años. Oye, pero hace 8 años 8 o no 9 había años. tanta información como hay ahorita. O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Veías los videos y bajaste las plantillas? O sea, ¿cómo? Porque yo he escuchado que gente dice, no, sí, puedes bajar las plantillas y es fácil, pero no he visto que nadie lo haga así. ¿Cómo le hiciste? Claro, en ese momento Christian tenía algo que hacía muy importante. El curso de Christian es que cada vez que tomabas el curso, él te daba un pendrive con todas las plantillas. Entonces, claro, acabamos de organizar ese curso en Venezuela y Andrés y Ricardo me las dieron. Me dijeron, Luquen, esta es la plantilla que él dio y esto fue lo que él enseñó. Entonces, yo viendo los videos de YouTube, yo los paraba, los seguía, tutoriales ponía, y cuando me estancaba en un punto les preguntaba, y empezamos entre los tres a inventarnos lo que habíamos entendido a nuestra manera, y empezamos a hacerlo. Entendido. Era el DSD 2.0. Sí, bueno, el 1.0 diría yo, porque el primer paso era allí, ¿no? Era bastante básico el tema de la fotografía con retractores, sin retractores, era todo ese proceso, ¿no?
Entonces, yo a todos mis pacientes del posgrado les hice este estilo de DSD y yo diseñaba y les ponía el mockup. De hecho, este paciente que yo presenté en ese congreso era una señora de unos 80 años, que ella venía por un problema de encías y al yo presentarle todo esto, fue el primer, yo hice mi encerado completamente, le presenté el mockup todo y al final la señora dijo, me quiero hacer la boca entera. Y ahí fue donde mis profesores hicieron como, esto que tú estás haciendo tiene algo de sentido. ¿Eh? La paciente venía buscando un tema de encías, tiene 80 años y la convenciste en que se hiciera la boca entera. O sea, ¿qué es esto que tú estás haciendo? ¿No? Y ahí yo empecé a enseñarlo hasta que me dijeron, Luquen, quiero que nos des una conferencia a los alumnos del posgrado e incluso a los profesores y nos cuentes más sobre esto. Y así fue donde empecé yo a meterme en este concepto. Y te digo, fue bajándolo de YouTube y buscando en YouTube, sin más ni más. No había, como dices tú, no había mucho más. De hecho, yo le escribí un correo a Cristian comentándole que yo quería investigar más sobre esto y él me mandó una lista con a lo mejor 15, 20 artículos que hablaban sobre la técnica, sobre el paso a paso. Hay un artículo famoso que salió en Quintessence que era, explicaba cada uno de los pasos para hacer el DSD y básicamente con eso fue que yo arranqué. Y de ahí, desde ese punto, desde donde tú ya tienes como el concepto básico, tienes la idea básica, hasta donde ya lo estás implementando y de alguna manera lo estabas, pues sí, estabas como compartiendo la información y haciendo awareness of the brand. ¿En qué momento fue que te incorporaste ya oficialmente a la compañía y en qué momento fue cuando Christian te dijo, vente, necesito que tú seas mi mano derecha? También fue interesante porque fue como cualquier mortal. Yo terminé mi posgrado aquí en España y dije, tengo que buscar algún lugar para trabajar. Como te digo, al yo llegar aquí, mis contactos eran pocos, ¿no? Tenía que ir como cualquier mortal y lanzar currículum por el mundo. Y siempre me gusta la parte de formación, siempre ha sido una de mis pasiones, el compartir conocimiento, se me da mucho la interacción con la gente, me gusta, lo disfruto. Y había una clínica en particular que me llamaba la atención porque era centro de formación y clínica dental. De hecho, mi novia en ese momento, actual esposa, fue la que metió mi currículum allí. Me dijo, Luquen, conseguí una clínica que es súper interesante porque es formación en odontología, o sea, podrías seguir un poco esa parte de profesor que te gusta y además puedes trabajar como clínico. Perfecto. Metí ese currículum allí, me llamaron, me entrevistan, yo voy con mi computadora, abro mis casos, enseño, mira, yo hago DST, yo era un freaky de enseñar esto, yo estaba totalmente convencido que era el camino. Y me dicen, Luquen, perdona, pero el puesto ya lo tenemos, ya la persona que buscamos la encontramos, pero con lo que me acabas de enseñar, estamos trabajando en un proyecto nuevo y yo creo que es perfecto lo que tú me estás enseñando. Me dice, no te puedo contar más porque ni siquiera lo sé lo que es. Sé que hay una idea nueva, tiene que ver con lo que tú me estás enseñando. Entonces, yo creo que tú eres la persona que necesitamos para eso. Te voy a llevar a una segunda entrevista con unas personas que te van a averiguar, te van a comentar más de esto porque realmente yo no lo sé. Pasaron 2 meses y no me contactaron. Le digo, wow, tan fácil que es decirte no y no crearte esta expectativa, ¿no? Resulta que luego me aparece, me contacta y me dice, disculpa, es que, sabes, en España cuando es verano son 2 años de desconexión, son 2 meses, perdón, de desconexión, no respondemos correos, no respondemos teléfonos, pero mira, tienes en una semana una entrevista con el doctor Francis Coachman. Y yo, ¿what? Y ella, ¿quién es Francis? Yo sé quién es Christian, pero Francis, ¿y por qué me quiere entrevistar a mí? Y le digo, pero ¿qué debo hacer? ¿Esta entrevista de qué va? Me dice, no tengo ni idea. Tú cuéntale lo mismo que me contaste a mí. Perfecto, yo voy a mi entrevista y me entrevistas con Francis. Antes de la entrevista, por supuesto, hice mis deberes. Busqué en internet quién era Francis. Francis es el hermano de Christian. Hay un nuevo proyecto en España. Se están pensando en hacer unas alianzas y más o menos tengo una idea de qué iba a hacer. Llego a esta entrevista con Francis. Francis tenía 6 meses aquí en España. Él se vino a vivir a España con su familia para montar un proyecto que era lo que actualmente es el DSD Planning Center. La idea era crear este centro de planificación digital y estaba empezando. De hecho, cuando yo fui a la entrevista, estaban todavía montando televisores, estaban organizándola. Y Francis me dice, Luquen, tenemos un proyecto que no sabemos dónde va a llegar, pero te digo que confiamos tanto en esto que me he venido con toda mi familia a España. Necesitamos personas que sepan de DSD. Veo en tu currículum que sabes, con lo que me acabas de enseñar, veo que controlas y quiero que seas parte de este equipo. Yo en ese momento le digo, Francis, cuenta conmigo, yo soy parte de esto. Y él me dice, pero es que todavía no te he dado la oferta ni siquiera. Yo le digo, me da igual, yo quiero ser parte de esto. De hecho, no se me olvida porque todavía nos reímos un poco de esa conversación, ¿no? Y desde entonces ahí empecé como un designer. Mi trabajo era estar detrás de un ordenador. Recibíamos files, archivos de todas partes del mundo, fotos, STL, y nosotros hacíamos
un DSD en 3D con un software. Me empezaron a entrenar con el manejo del software. Habían 2 chicas antes que yo que venían de una empresa anterior, que era la empresa de software, que la empresa es Nemotech. Esta empresa toman algunas personas que trabajaban allí y es lo que los traen para crear como este núcleo que era el centro de diseño. Con lo cual podríamos decir que yo fui el primer empleado oficial del centro de planificación. O sea, fue el primero que vino externo y yo empecé, como digo, diseñando. Era uno más. Aprendí mi software y empecé a aplicar lo que yo había aprendido en el Keynote, pero en un software 3D. Mi experiencia en eso era cero. De hecho, cuando mi gente me preguntaba qué hacía, era súper difícil de explicar porque dice, no eres protésico. No. ¿Eres odontólogo? Sí. ¿Pero trabajas en un laboratorio digital? Sí. Pero estás haciendo cosas en un laboratorio. Era como, ¿cómo se llama eso que haces? ¿No? Hoy lo podemos llamar un Smile Designer, pero en ese instante era un híbrido. Y la ventaja es que la mitad de mi tiempo yo estaba allí, la otra mitad yo estaba en clínica. Es decir, lunes yo estaba en el centro de diseño, martes yo estaba en clínica, miércoles centro de diseño, jueves clínica. Entonces, todo lo que yo diseñaba un día, al día siguiente yo lo probaba en Boca. Con lo cual yo pude tener un feedback directo de este mundo digital y esto que pasaba en Boca. Entonces yo hacía un diseño, lo veía y decía, fíjate, si hubiese esto un poquito más acá, en Boca hubiese quedado mejor. Entonces, claro, esto me ayudó realmente a crecer muy, muy rápido en esto. Y como te digo, yo siempre he sido de los que quiero más. Soy poco conformista. Y yo era de los que el horario de trabajo era hasta las 8 y yo me quedaba hasta las 9. Y había un caso pendiente y decía, yo lo hago. Hay que hacer esto, yo me ofrecía. Entonces, eso que tú dices, no, queremos más, siempre quería más, hasta el punto que conocí a Christian, ya tenía unos cuantos meses en la empresa, nunca lo había conocido todavía, luego él viene a visitar el centro de diseño, estaba viviendo en Brasil y ahí es donde lo conozco en persona. Empezamos a hacer, de hecho, él estaba en ese momento en la gira del 2015, que fue el World Tour que Christian hizo. De hecho, fue mi primer curso oficial, fue en el 2015, aquí en Barcelona. Ya yo trabajaba para el centro de planificación y yo no había tomado nunca un curso oficial de DSD. Y en ese instante solamente hacíamos mockups. O sea, el concepto era lo mismo que es un laboratorio analógico de un encerado, de un mockup, lo hacíamos nosotros, pero en digital. Era exactamente lo mismo, no existía todas las posibilidades que hacemos ahora, sino simplemente era un encerado. Hablando yo con Cristian, le digo, Cristian, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero dar algunos cursos de esto, me gusta mucho, me gusta la parte de formación. Empecé a dar algunos cursos, yo era como el formador del centro de diseño. Entonces, cada vez que llegaba alguien nuevo, yo les enseñaba. Yo empecé a ser formador del software, empecé a entrenar personas por el mundo sobre este software. De hecho, mi primer curso oficial que yo di, de hecho, fue en inglés, fue en Ohio, para un grupo de doctores de Ohio, donde montamos un auditorio con ordenadores y era yo enseñando a hacer diseño con el software y explicando el concepto de DSD. En Y así Toledo, empecé a moverme en Toledo. en Toledo, Ohio. Imagínate, salir de Madrid a Toledo a montar este primer curso, digamos, formal en inglés. Había dado unos cuantos en español. Y por ahí me fui metiendo, ¿no? Me gustaba mucho, entonces yo estaba en una parte de diseño, otra parte era de formación, otra parte estaba trabajando en clínica, seguía en clínica, con lo cual estaba 100%, incluso mis fines de semana yo los tenía ocupados para estos temas, ¿no? Y un día había un curso en Egipto, de hecho, era el curso del World Tour, y era cuando estaba empezando a mezclar el mundo analógico con el digital. Y era una de las primeras veces donde iban a hacer en vivo. Estaba el doctor Paulo Cano haciendo la técnica del Skin Concept, estaba Christian encerando en vivo, y en otra pantalla, en el mismo auditorio, estaba la imagen de lo que estaba pasando en el Planning Center. Ese diseño le tocaba hacerlo a Francis, y por alguna razón no pudo ir, no quiso ir, estaba enfermo, no recuerdo exactamente la razón. Me dicen, Luke, ¿te sientes preparado como para hacer esto en vivo con Egipto, con Christian? Yo le digo, sí, vamos a hacerlo. De hecho, recuerdo que el software se quedó guindado. Yo tomaba capturas de pantalla para que no vieran cómo yo reiniciaba el ordenador. Christian me llamaba, me decía, Luke, tienes 20 minutos porque tenemos que imprimir el modelo que tú envías ya. Bueno, un estrés. Y al final, Christian como que vio allí esas ganas, vio que también salí del aprieto, del problema. Y yo digo, yo quiero ir a un siguiente paso. Y me dijo, vamos a hacer algo. Mis cursos, ahora yo creo que tú estés conmigo enseñando el software. Yo creo que tú expliques, o sea, tú vas a hacer las manos, yo voy a hacer la cabeza, yo voy a ir contando y tú vas a hacer lo que yo digo. Y ahí empecé a participar con Christian en los distintos residencies. Luego me hace instructor, o sea, me permite ser uno de los que dicta el curso oficial. Mi primer curso de allí, como instructor, me fui a Venezuela, por supuesto, siempre volviendo a casa.
hice un primer curso allí y ahí empecé a moverme. Dejé un poco la parte clínica, en ese instante dejé la clínica. Hoy por hoy no soy clínico, no tengo clínica, no tengo consulta. El tiempo me sigue imposible hacerlo. Veo uno que otro paciente cuando puedo en algún curso o alguna técnica que queremos reportar paso a paso, algo así. Ahí sí pido prestado a un gabinete a algunos amigos y hago el procedimiento, pero mi día a día hoy por hoy es 100% en DSD. Y ahí empecé a hacer esto, empecé a hacer la parte de instructor, era diseñador y daba algunos cursos. Luego dejé la parte de diseño, me dediqué a la parte de cursos y así seguí poco a poco. Y hoy por hoy mi cargo entre la empresa es el director de estrategias de educación y soy uno de los socios de DSD. He tratado de ser lo más breve posible para contarte toda esta historia. Muchos matices entre medias, pero te podrás imaginar. Y fue todo muy rápido, ¿no? Te estoy hablando que han pasado 7 años que tengo en la empresa y tengo unos 2 o 3 años como socio. Perfecto, sí. Este, fíjate que está la tendencia, no la tendencia, puedo notar como que el hambre de salir adelante y a veces son puertas que se nos van presentando y no todas las personas están dispuestas a abrirlas o dispuestas a dar como el extra mile de quedarte, hacer el último caso, trabajar los fines de semana. Entonces es algo que lo tienes bien, bien, bien merecido. Muchas felicidades y qué orgullo que ahí estemos los hispanohablantes representando, ¿verdad? Bueno, de hecho, si tú vas a nuestro centro de diseño, la mayoría son latinos los que estamos aquí. Tenemos gente dominicana, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Chile, tenemos gente mucha sangre latina hay allí, ¿eh? Perfecto. Cuando vaya a España, vamos a hacer un videito sobre el center. Claro, ¿Qué te parece? serás mi invitado, cuenta con ello. Perfecto. Muy bien. Entonces, Luquen, todo está perfecto. Ya entiendo, ya tengo una buena idea sobre quién eres tú, no únicamente en el área dental, no únicamente en cuanto a DSD. Tengo una buena idea de quién eres tú en cuanto a ser humano, en cuanto a persona. Y como te digo, felicidades. Me gusta conocer a gente como tú. Me gusta traer a gente como tú a este podcast, porque la energía, las ganas, al final de cuentas, es podcast para dentistas. Estamos hablando sobre odontología, pero la idea principal que quiero dar es como de échale ganas, si se puede, tienes que trabajar y siempre vas a recolectar los frutos siempre y cuando trabajes duro. Muchas felicidades. Y ahora, como dicen los gabaños, como dicen aquí en Estados Unidos, vamos a cambiar a shifts. Entonces, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast, pues son jóvenes. La gran mayoría no tienen su consultorio, quizá están terminando la escuela, quizás apenas acaban de graduar. Quiero que me expliques y así con manzanitas, o sea, ¿qué es el DSD? Porque tú entras a la página y ves a la Residency X y luego ya ves que ya tiene una residencia con implantes y luego tienen el live stream, y luego seguramente han visto algún video en Instagram, seguramente han visto algún video en YouTube. Entonces, quiero que me bajes el concepto bien básico sobre ¿qué es la filosofía DSD y cómo la pueden implementar? Sí, de hecho, voy a empezar contando un poco de quiénes han escuchado antes de DSD, ¿no? Que creo que de hecho es nuestro mercado un poco más complejo, porque lo que era DSD hace 5 años es completamente distinto a lo que es ahora. De hecho, muchas personas dicen, no, yo hago diseños de sonrisa, yo hago DSD, y eso es algo que estamos hablando de hace 7 años, es otro mundo lo que está pasando ahora, ¿no? En un pasado, DSD lo que era, básicamente era hacer un protocolo de fotos de un paciente, trazar unas líneas en un software que era Keynote o PowerPoint, software que son de crear presentaciones para conferencias, no es un software de diseño ni mucho menos. Y esto lo transformaba, era una guía para transformarlo en un encerado, para colocárselo al paciente y poder presentarle un poco el cómo iba a ser, podría ser su resultado final. Eso era un poco lo que era el DSD, cómo empezó. Hoy por hoy es un concepto que es súper amplio. Es decir, explicar DSD no es como, ¿qué es un micrófono? ¿Sirve para hablar y hacer esto? No, tiene una explicación que es bastante larga, bastante compleja, porque abarca muchísimos pasos. Abarca desde captación de pacientes, estrategias para captación de pacientes, estrategias para superar las expectativas de tu paciente desde el instante que entra a tu clínica, es decir, estrategias para captación,
captaste paciente, eres especial, eres diferente, el paciente viene a tu clínica. ¿Qué estrategia vas a tener tú en tu clínica para crear una experiencia que sea única? Para que el paciente realmente se sienta que está en el lugar adecuado y que eligió a la persona adecuada. Una vez que vas a superar todas estas expectativas, hay un proceso de cómo iniciar el tratamiento. Es decir, una primera consulta que está perfectamente estandarizada de cómo tiene que ser esta digitalización del paciente. Toda esta información que necesitas para poder iniciar un proceso de planificación. Como te digo, todo esto basado en la principal filosofía que es el paciente, que sea una experiencia única, increíble para el paciente, porque hoy por hoy los clientes modernos somos así. Y no es un tema de odontología, es en el mundo entero, ¿no? Tú cuando vas a un hotel y tú eliges un hotel u otro, tú no te vas a un hotel porque tiene una cama más cómoda que otra. Tú no vas a un hotel porque el baño es más bonito que otro. Es toda una experiencia que abarca esto. Igual una aerolínea. Tú prefieres viajar en Emirates que en Ryanair y ambas tienen el mismo objetivo, ¿no? Ambas te van a llevar a tu destino, pero hay un proceso entre medias que es la experiencia, que hoy por hoy para el ser humano es algo que es determinante para el consumidor actual. Entonces, abarca, como te digo, muchas cosas. Es el paciente, es el clínico, es el equipo. Llega el paciente, hacemos toda esta digitalización desde el punto de vista que sea agradable para el paciente sin extendernos más de lo que realmente estrictamente necesitamos. Y luego viene todo un proceso que es lo que nosotros llamamos el core o el núcleo de DSD, que es ese proceso que hay entre la primera y la segunda consulta. Es un proceso donde viene todo un proceso de diseño y planificación. Es trabajar, es como cortarle la cabeza al paciente y llevártela a tu casa y hacer todos los estudios posibles. Es uno de los grandes beneficios que nos da la tecnología digital. Entonces, eso es lo que hacemos en esta interconsulta. Planificamos el caso, diseñamos, ejecutamos plan de tratamiento, creamos ese plan ideal para que luego en la segunda consulta, cuando el paciente vuelve, le vamos a enseñar este plan de tratamiento de una manera muy visual, que sea muy fácil de entender y va a venir soportada por este mock-up que le vamos a hacer. Entonces, captación de paciente, digitalización del paciente, diseño, planificación, presentación del tratamiento, repito, de una manera impresionante, como yo os digo, tienes que convertirte en el Steve Jobs de tu caso, tienes que crear una muy buena presentación, imágenes muy potentes, y aquí es donde el mundo digital también toma un valor muy importante. Te permite previsualizar todas las cosas, porque tú puedes mover dientes, quitar dientes, control Z, y el diente vuelve, lo rotas, lo pones, puedes ensayar en digital. Y luego de esto, se lo presentas al paciente, y si el paciente acepta, si todo lo hiciste bien, vas a ejecutar los procedimientos clínicos. Y nuevamente, DSD entra en este proceso, ya que creamos distintos dispositivos para poder crear una odontología guiada. Dispositivos que te van a guiar en el tallado, dispositivos que te van a guiar en la posición del implante, dispositivos que te van a guiar en el alargamiento coronario, con lo cual te va a permitir que hagas una odontología de más disfrute, que creas mejores conexiones con tu paciente, tienes resultados más estandarizados, resultados más predecibles, y al final terminarás convirtiendo a tus pacientes en fan. Es por ello que, por eso tú en la página, cuando entras, lo primero que ves son cursos. Porque explicar DSD no es como un laboratorio normal. Voy a mandar un caso a DSD. Y dices, no, no, no. Tú no puedes mandar un caso a DSD. De hecho, nuestro laboratorio está cerrado. Para tú pedir un caso a DSD tienes que estar formado en el concepto. Porque es todo un proceso. Y es todo un ciclo que tienes que ir controlando y entendiendo muy bien cada uno de los pasos para que realmente puedas sacarle el provecho a esto que es. Entonces, cuando me preguntan qué es DSD, yo pongo este slide que cuenta todos estos procesos, ¿no? Muchas personas pensaban que era un software de diseño. Yo digo, es diseño, pero diseño es uno de los pedacitos de ese proceso. Que el diseño es después de captación del paciente, primera consulta, digitalización, ahí viene diseño. Y luego de diseño tienes que convertirlo en planes de tratamiento interdisciplinares. Y después tienes que convertirlo en una presentación y en mock-up. Y después tienes que convertirlo en un resultado final. Entonces, es prácticamente todo lo que un odontólogo necesita para sacar el máximo provecho a lo que es la odontología moderna. Perfecto. Oye, entonces, ¿Más o menos claro? sí, 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 estoy tratando de interiorizarlo. Es un protocolo. Sí, Es un es un protocolo. concepto básicamente, es un concepto de trabajo que tú lo puedes tomar en distintas fases. Tú, por ejemplo, puedes decir, mira, lo que yo a mí no me preocupa marketing, mi clínica va de maravilla, mis pacientes vienen, yo quiero aprender la parte de hacer odontología guiada, yo quiero aprender a utilizar la guía de alargamientos coronarios porque me pareció fascinante. Digo, claro, pero tú para llegar a la guía tienes que saber esa primera consulta de cómo digitalizas al paciente. Y para digitalizar al paciente tienes que conocer la tecnología que está disponible en el mercado para poder sacarle el máximo provecho de digitalización. Y luego tienes que saber, cuando digitalizas,
¿Qué hago con esa información? ¿A quién se la envío? ¿Qué pido? ¿Qué recibo? ¿Cómo interpreto esta información? Entonces, luego esto, por eso te digo, es todo un proceso para poder llegar al último paso, que es lo que todo el odontólogo quiere, ¿no? Ese último pedacito para ejecutar. Claro, perfecto. Entonces, vamos a suponer que hay alguien que dice, ok, me interesa mucho, como tú y yo lo sabemos, hemos visto que en Latinoamérica se escucha mucho que hay doctores que hacen diseño de sonrisa sin implementar absolutamente nada lo de DSD. Yo lo he visto, pues, en cuanto a marketing dental ya es una práctica común que todo el mundo hace diseño de sonrisa, ¿verdad? Pero no todo el mundo implementa el protocolo o la filosofía DSD. Alguien que esté interesado en empezar con este concepto, con esta filosofía y empezar a entender esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el path? ¿Cuál es el camino a seguir? Sí, el camino sin duda tiene que ser tomar un residency. Nuestro camino, como te digo, nosotros tenemos muchos productos, como bien dijiste, en muchos cursos, muchos productos, el centro de diseño, la aplicación, el curso de la residencia de implantes, la residencia 2. Imagínate que nada de eso existe. Todo el que piensa en DSD tiene que pensar en nuestro punto de entrada, que es el Residency One. Es ese curso de 3 días donde vamos a contar absolutamente todo, y ese curso es el que te va a decir cuál es el camino que tú debes tomar, porque no todos quieren el mismo camino. Algunos quieren ser designers, quieren aprender a ser diseñadores, otros quieren entrenar a su equipo. Les digo, este es el camino para entrenar a tu equipo. Otros quizás lo que quieren es simplemente ejecutar una de las técnicas del DSD, con lo cual entonces vas a ir a con lo cual es como un embudo, ¿no? Todos entran aquí, todos entienden la visión general, y de allí cada uno va a tomar el camino que más le convenga o que considera que es su camino ideal. De hecho, parte del curso es ese. El último día del curso se llama implementación, y es cuáles son los next steps según el journey en el que tú estás, en el que está tu clínica, y cuáles son tus objetivos para crecer en tu clínica. Perfecto. Y de hecho tenía guardadas unas preguntas para ti porque pues yo también también soy mexicano, yo voy frecuentemente a México y sí conozco a personas que han ido al DSD. Entonces, yo me imagino que tú como educador siempre escuchas el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de mitos, entonces tenías tus preguntas guardadas para un futuro, pero ya me contestaste la primera de que DSD es solo un programa. No, no es un programa. La parte del programa es una componente chiquito de todo ese eslabón, de todo ese proceso. La segunda pregunta o mito que tengo para ti es, que si DSD es únicamente para los odontólogos ricos. Te pongo un ejemplo y quiero que me digas tú cómo lo implementarías. Tú eres de Venezuela, yo soy de México. Alguien que se acaba de graduar, alguien que tiene un consultorio rentado, que a lo mejor lo comparte con otra persona, alguien que no tiene acceso a un escáner intraoral, esa persona que a lo mejor sí puede ir a la residencia, pero a lo mejor no tiene acceso al CBCT, no tiene acceso al escáner intraoral. O sea, ¿cómo alguien como esta persona, como este recién estudiante, puede implementar DSD? Sí, repito, la implementación de DSD hay muchas partes. O sea, ¿qué parte de la implementación quieres? Una de nuestras primeras recomendaciones es: nunca pienses que vas a implementar el 100% de la noche a la mañana, porque es un journey súper largo. Entonces, empieza por lo más básico. Empieza por cosas que no te cuestan y que pueden hacer una diferencia en tu clínica impresionante. Ahí es donde hablamos de crear experiencias, contar las historias de manera adecuada. De esta manera vas a atraer pacientes a tu consulta, de esta manera vas a poder fascinar más a tus pacientes. Y todavía no hemos hablado ni siquiera ni de diseño ni nada de esto. O sea, estoy hablando de partes muy básicas, que son algunas series de trucos o consejos para esto: captación y conversión del paciente. Esto sería lo más básico. Eso lo puede hacer cualquier persona del mundo, en cualquier clínica del mundo. Es simplemente utilizar algunos atajos, que sobre todo lo que te digo, enfocados en el paciente moderno. Segundo, vendría ya el siguiente paso, que sería la digitalización. De hecho, en Latinoamérica es una de las preguntas que me haces, ¿no? ¿Y si no tengo un escáner? Primero, en Latinoamérica hay muchísimas empresas que rentan escáneres. Tengo muchos colegas en Latinoamérica que lo que hacen es rentan el escáner para esa consulta. Entonces, agendan, por decirte, los días lunes son primeras consultas. Y viene una persona con un escáner, escanean y pagan una pequeña fracción por eso. Otra opción es: tú puedes tomar una impresión analógica, un alginato de toda la vida, y enviar a que tu laboratorio digitalice. Hoy por hoy todos los laboratorios del mundo tienen digitalización. Entonces, el no tener los equipos no es un limitante,
te pierdes algunos beneficios, algunas ventajas, por ejemplo, lo que te digo, la experiencia del paciente, rapidez de resultado, alguna serie de cosas que pierdes por el camino, pero nunca va a ser un limitante. Si tú tienes un smartphone, si tienes un teléfono, señores, bienvenido al mundo digital, de la odontología digital. Porque con un teléfono, de hecho, en nuestro curso nos enseñamos a hacer el protocolo de fotos con un teléfono. No necesitas utilizar cámaras complejas con flashes. Esto solamente tiene sentido si tú quieres hacer una publicación, un artículo o una valla de marketing. De lo contrario, en tu día a día con un teléfono, tú puedes tener toda la información en fotografías de tu paciente, una impresión en alginato que tu laboratorio digitaliza y ya tienes los requisitos básicos para empezar a diseñar un caso. Lo siguiente sería el encerado, el diseño y el encerado. Hoy por hoy, casi todos los laboratorios del mundo tienen software digitales. Cualquiera te puede hacer un encerado digital. No solamente tienes que hacerlo con nosotros. De hecho, en nuestro curso nosotros siempre decimos que hay dos caminos, ¿no? Do it yourself or do it with us. Tú puedes hacer cualquiera de los dos caminos. Y nuestro objetivo en los cursos es enseñarte todo lo suficiente como para que tú seas capaz de hacerlo solo. Luquen, ¿sabes qué? Yo quiero comprar mi software, yo quiero comprar mis escáneres, yo quiero hacerlo todo en mi clínica. Adelante, yo te voy a dar toda la información que yo tengo, te voy a dar los shortcuts de nosotros, del DSD, durante 15 años, para que tú lo puedas hacer a tu manera. ¿Cuáles van a ser mis recomendaciones? Mira, yo te digo que va a ser más rentable si lo haces por este camino, vas a ser más objetivo si vas por este lado, con lo cual el pensar que DSD es para ricos es completamente errado. De hecho, es todo lo contrario. La odontología digital es menos costosa que la odontología analógica. Lo que pasa es que analizamos desde puntos de vista diferentes, hacemos comparativas que son erradas. Por ejemplo, comparamos cuánto me cuesta una corona analógica, cuánto me cuesta una corona digital. Entonces me voy por el analógico que es más económico. Y tú estás pensando en un número directo. ¿Qué pasa el número de cantidad de citas? ¿Qué pasa el número de repeticiones? ¿Qué pasa las horas hombre que estás invirtiendo en esta planificación? ¿Qué pasa en la dependencia que te queda en un laboratorio, que dependes de las manos de un artista? Que si ese día tu técnico protésico no puede asistir al laboratorio o se enferma, entonces tu clínica no produce. Con lo cual, cuando empezamos a analizar todos estos valores, es donde tecnología digital no es solamente una moda, es una necesidad. Esto es algo que nos pasa mucho en los cursos, ¿no? Cuando muchas personas vienen a nuestro curso un poco no tienen ni siquiera muy clara lo que viene. Y cuando salen es como, wow, por fin veo luz en el camino, ¿no? Y nuestro curso normalmente empieza con las 5 principales problemas de la odontología moderna. Y cuando las nombramos, todos como, eso me pasa a mí, y esto también me pasa, y esto me pasa. Y yo, claro, y aquí te tengo las soluciones. Entonces, no es solamente para ricos, no necesitas hacer grandes inversiones para arrancar. De hecho, mi recomendación nunca es, ve ya a comprarte todos los equipos. Mi primera recomendación es, crea los flujos de trabajo. Crea workflows a la perfección. Y cuando los tengas perfectamente estructurados, en ese instante invierte en el equipo o réntalo. Y cuando tengas perfectamente estructurado, esté funcionando y ya lo esté encaminado, ahí tú sí te puedes meter en el equipo porque no vas a perder ni un segundo de curva de aprendizaje. Y lo que te digo, hoy por hoy puedes rentarlos. Entre varias personas pueden tener un escáner o el laboratorio simplemente toma una impresión y que lo haga. Y dedícate a las otras fases que no son dependientes del equipo para potenciarlas al máximo. Te pongo un ejemplo, la odontología emocional puede aumentar en un 30% la aceptación de casos y los ingresos en tu clínica. Y esto no implica que tengas que comprar absolutamente nada, es simplemente cambiar tu chip y presentar la odontología de una manera diferente. Con lo cual, y si esto empieza a funcionar y empiezas a producir, tú dices, vale, es cierto, está funcionando. Ya reuní un poco más de dinero, ahora voy a ir a un siguiente paso. ¿Qué hago ahora? Mira, en tu proyecto decía, si yo me invierto en este equipo me va a producir mayor aceptación de casos, mayor cantidad de pacientes, estos van a ser mis números, este va a ser mi siguiente paso. Y repito, y esa es nuestra recomendación. Hay otros, por supuesto, que tienen la suerte de poder ir all in, como digo yo, y tú vas a sus clínicas. De hecho, tuve la oportunidad de ir a entrenar a una clínica en Alemania, terminé el curso y me dijo, dame el número de estas personas que quiero 3 escáneres, quiero 2 impresoras, quiero esto. Y tú dices, wow, este fue directamente al atajo, ¿no? Pero no quiere decir que sea un limitante, simplemente vas a poder ir un poco más rápido, con ambos a poder llegar al punto final, pero nunca será un limitante. Te entiendo perfectamente y hace muchísimo sentido para mí. Y estoy aprendiendo demasiado y espero que todos estemos aprendiendo de la misma manera. Y te tengo seguramente esta pregunta que también has escuchado infinidad de veces. Yo creo que Díaz dice dio a conocer cuando
estamos hablando de casos más estéticos, cuando estamos hablando de carillas. Am, Cuéntame un poquito para el odontólogo que tiene los pacientes con otras necesidades, DSD, ¿qué más te ayuda a hacer? Como lo mencionamos, ya tienen, pues, partners estratégicos como Zimmer para los implantes. Inclusive hay cirujanos maxilofaciales, como lo hay uno aquí en Toledo, Ohio, que él es un DSD provider, a pesar de que es un cirujano oral y maxilofacial. Entonces, cuéntame, aparte de carillas, aparte de casos estéticos, o sea, ¿cuál es la gama de posibilidades que ustedes pueden hacer en cuanto a servicios que le puedes ofrecer a un paciente? Sí, de hecho eso también es un error de concepto, ¿no? Un mito. DSD son carillas. Lo que pasa es que en un pasado el marketing más o menos estaba enfocado ahora en eso, ¿no? Era un marketing muy enfocado en llega un paciente, trazas unas líneas, pones un mock-up y ¡boom! Terminó con la sonrisa perfecta con carillas. Recuerda que eran marketing creado, enfocado en pacientes. El objetivo era no mostrar prácticamente odontología, era mostrar la parte emocional para captar pacientes. Entonces, es por ello que también se ha creado un error de concepto allí, porque lo estamos analizando desde un punto de vista como odontólogo, cuando era información para pacientes, totalmente distinta. Hoy por hoy se hace absolutamente todo. Porque ¿qué pasa? Tú haces un diseño, y tú cuando haces un diseño, tú no diseñas pensando en carillas, o diseñas pensando en implantes, o diseñas en coronas. Tú cuando llega un paciente, tú haces un diseño y tú dices, ¿cuál es el diseño ideal? ¿Cómo sería la sonrisa perfecta de esta persona? Y tú tienes situación inicial y esta es la situación final. Y una vez que tienes las dos, tú dices, ¿cómo llego del inicial al final? Y llegar ahí hay muchísimos caminos. Tú puedes llegar, imagínate un caso, que tienes un arco, un arco estrecho, y el paciente quiere una sonrisa más amplia. Tienes dos caminos. Puedes o hacer carillas para rellenar ese corredor bucal, o puedes hacer ortodoncia, expandir el arco, y a lo mejor no necesita carillas. ¿Cuál es el camino correcto? Gusto del consumidor. No soy quien para señalar cuál es lo bueno o es lo malo. Nosotros, nuestro punto de vista es, de aquí vas a llegar acá. Y hay una de nuestras planificaciones que se llama interdisciplinar, que es donde nosotros hacemos todas las posibles simulaciones y te vamos a dar la receta de lo que nosotros consideramos que es el ideal. Entonces, hay casos que necesitan ortodoncia, luego necesitan periodoncia y luego necesitan prostodoncia. Entonces, toda esa planificación la vamos a hacer. Con esa información tú se la vas a ofrecer al paciente. El paciente acepta el tratamiento y luego vamos a ir creando dispositivos para que tú puedas seguir este proceso. Es decir, nuestra solución es completa. No somos una solución de carillas, no somos una solución de implante, no somos una solución de ortodoncia. Es absolutamente todo. Hoy por hoy estamos muy orgullosos de decir que fuimos la primera empresa que tuvo la suerte de poder tener una colaboración con Invisalign, la empresa más importante del sector dental del mundo, y donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer el diseño ideal. DSD son los expertos en diseño, Invisalign son expertos en mover el diente. Pues, ¿qué tal si se unen fuerzas? Y eso es lo que pasó. Entonces, podemos decir que somos una solución de ortodoncia. Hoy por hoy, si tu caso luego necesita periodoncia, hemos creado una guía que es para guiar perfectamente tu gingivectomía o alargamiento coronario. De manera que es un procedimiento que lo puedes hacer en 15, 20 minutos en clínica, porque todo el grueso estuvo en la planificación. Entonces, también somos una solución de periodoncia. Implantología, tenemos soluciones desde implantes parciales hasta soluciones de arco completo con una serie de guías. También somos una solución de implantes. Es decir, somos todo. Todo lo que puede abarcar la odontología, podemos planificarlo nosotros, igual como bien decías de ortognática. Y el valor más importante de todo esto es la combinación. Y es allí donde hacemos mucho énfasis la odontología moderna. La odontología es interdisciplinar. La odontología no es carillas, la odontología no es implantes, la odontología no es ortodoncia. Un paciente no va a tu consulta buscando carillas, ortodoncia o implantes. Un paciente va buscando una solución. Y el 90% de los pacientes necesitan soluciones combinadas. Y es allí una de las grandes dificultades de la odontología. ¿Cómo yo puedo saber de todo para crear ese plan ideal, ¿no? Desde el punto de vista de ortodoncia, de periodoncia, de implantes, de prótesis, absolutamente de todo. Y es allí donde, o es la razón por la cual empecé a crear el centro de planificación. Es este centro donde hay especialistas en todas las áreas. Tenemos expertos en alineadores, expertos en prostodoncia, expertos en periodoncia, y cada vez que llega un caso se evalúa desde todos los puntos de vista y se crean las soluciones en base a lo que el paciente necesite. Entonces, somos una solución interdisciplinar y va a depender de cada uno de los tipos de casos. Entendido. Perfecto.
Oye, pues está muy completo y espero que este episodio les haya ayudado a muchas personas. Pues, de repente a como a meter la idea, que, como decimos en México, a meterle la espinita ahí como de querer investigar un poco más. Y a largo plazo estoy seguro que sí va a ayudar un poco a empezar a cambiar la percepción de la odontología en los pacientes de que, nada más tengo dolor, ahí es cuando tengo que ir al dentista. O también cambiar la percepción de que la odontología, pues de que no les gusta ir al dentista. A lo mejor poco a poco vamos a ir a esa nueva área de que ir al dentista sea hasta disfrutable, ¿no crees? Totalmente. De hecho, el curso se basa mucho en eso, ¿no? La parte inicial del curso es esto, ¿no? ¿Por qué? De hecho, en la odontología no hay nada agradable. La única cosa agradable en la odontología es el impacto del resultado final del tratamiento. Todo el resto de la odontología es horrible. Esa es la realidad desde un punto de vista de un paciente. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no sea de esta manera? Y ahí es donde nos basamos en todas estas técnicas para crear experiencias, para que los pacientes disfruten más. Y luego otra cosa que es súper importante es que odontología es una de las profesiones más estresantes del mundo. El índice de suicidio en odontología es el doble que en el resto de las profesiones. El índice de problemas de gastritis, problemas de tensión en odontología es el doble que en el resto de las profesiones. Es decir, tú tienes un amigo que es abogado, tú tienes el doble de posibilidades de sufrir de infartos, problemas de hipertensión o incluso de ocurrir en suicidio. Imagínate lo delicado de este tema, ¿no? Pero cuando nosotros nos los cuentan no nos sorprende. Pues claro, es que son tantas cosas que tenemos que controlar. Tenemos que controlar, manejar de recursos humanos, saber de tecnología, saber de fotografía. Tenemos que estar formándonos constantemente. Luego la atención psicológica de saber manejar a un paciente. Son tantas cosas que hay que controlar y es aquí donde también enfatizamos mucho en la ontología digital. Cómo cada uno de estos procesos pueden estandarizarse, pueden controlarse, donde el nivel de estrés va a bajar muchísimo, va a ser más odontología de la que disfrutas, vas a tener pacientes más contentos y al final es un ganar todo, ¿no? Y el paciente va a ver que la odontología como una rutina, va a ser algo que nunca va a llegar al punto que tengo que ganas, voy a ir hoy en vez de ir a una fiesta, voy a ir al odontólogo, prefiero, por supuesto que eso nunca va a pasar, ¿no? Pero no va a ser, cuando tenemos agendada una cita en el odontólogo, lo primero que buscamos es una excusa para tratar de no ir, porque es desagradable todo el proceso. Entonces, poco a poco esa percepción está cambiando y, repito, para mí la tecnología digital es la clave en todo esto. Es toda esta manera como estamos cambiando, cómo estamos adaptando las consultas incluso para que los pacientes puedan, repito, no disfrutar, pero por lo menos no pasen un mal rato durante todo este camino. Algo importante que tú nombrabas también, perdona que me encadene un poco, ¿no? Pero, o sea, imagínate, hablar nosotros de 10 de un curso de 3 días para tratar de dar a entender realmente lo que es todo esto. Pero tú acabas de decir una parte importante que es, los pacientes van a las consultas solo cuando tienen un dolor, ¿no? Y el problema es que nosotros como odontólogos no nos enfocamos en buscar pacientes que sean distintos a ellos. Es decir, nosotros estamos en nuestras clínicas esperando que llegue un paciente y normalmente el paciente que llega es un paciente que ya llega con una necesidad. Ese paciente ya está vendido, por decirlo de una manera. Es un paciente que no hay mucho que hacer para satisfacer su necesidad. Y el gran grueso de la población, que es más de 2/3 de la población que está en el mundo por allí, es en la que el odontólogo tiene que enfocarse. Es cómo hago yo para llegarle a esa persona que hoy no tiene un problema directo, pero odontología es una necesidad. ¿Cómo hago yo para despertar su atención? Y hay un mercado tan grande y nosotros estamos preocupados de que mi competencia es el odontólogo de al lado, que mira lo que hizo. Señores, hay un mundo tan grande. Simplemente un cambio de percepción. ¿Cómo hago yo para ser interesante en la población? ¿Cómo hago yo para que un paciente, educarle de una manera que diga, yo necesito ir al odontólogo, mira qué agradable esta tecnología que tiene, mira qué el cambio que puede pasar, mira qué pasa si yo no voy al odontólogo, mira las consecuencias que voy a tener? Y hay un nicho de negocio, hay un nicho de trabajo, hay un nicho de percepción tan importante allí que para mí el camino viene por esa parte, ¿no? Convertirlo en algo que sea rutinario, que ir al odontólogo sea algo normal. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que el concepto de DSD está, creo que el concepto quedó bien explicado y al mismo tiempo quedan como muchas preguntas y ahora tiene mucho sentido porque como la residencia es, ok, vénganse 3 días porque empezamos a explicar y entre más explicas, más dudas quedan, como que empiezan a aparecer nuevas ideas, pero nuevas preguntas, pero sí, definitivamente el DSD es algo que al menos
se tiene que tratar de implementar en la clínica al menos una vez en la vida, porque yo pienso que a las personas con la mentalidad adecuada, con el approach adecuado, sí puede ser algo que les puede cambiar la clínica y la manera en la que se comunican ellos con los pacientes. No, sin duda, o sea, para mí esto es un... De hecho, salió un artículo recientemente en la Universidad de Ginebra donde salían los grandes hitos de la odontología en los últimos 140 años, algo así. Y aparece en el 2020 DSD como un gran hito de la odontología. Acaban de publicar un artículo muy reciente. Pronto vamos a hacer un buen marketing sobre esto. Pero es algo que yo siempre dije, ¿no? Yo siempre hablaba mucho con Christian, le decía, yo no veo la odontología ahora sin un DSD. O sea, me siento inseguro si yo no hago todo este proceso. Siento que el paciente se me puede ir en cualquier momento porque quizás no le expliqué claramente. Siento que voy a ejecutar un tratamiento y quizás no era el ideal lo que iba a hacer. Más bien me crea inseguridades el no tener este respaldo. Y es algo que nos pasa constantemente. A medida que la gente se va envolviendo más en esto, es como un virus, digo yo, ¿no? Una vez que te metes en este mundo cuando, no hay vuelta atrás. Cuando empiezas a ver cómo lo hacías antes, incluso empiezas a decir, wow, ¿cómo es posible que yo hice este tipo de cosas? Y no quiero decir que lo hacíamos mal, pero hoy por hoy se puede hacer mucho mejor, más agradable, más disfrute, pacientes más contentos. Al final, como te digo, es un ganar-ganar por todos lados. Si me preguntaras qué negativo le viera yo al implementar un DSD, yo creo que simplemente es una curva de aprendizaje, que tienes que invertirle tiempo, como todo en la vida, ¿no? Como invertiste para ser un buen odontólogo y como sigues tomando cursos, pues para mí el objetivo es que esto sea lo que dieran en las bases, que educaran en las bases. Para nosotros el gran sueño es que DSD sea algo que te enseñen en el primer año de la carrera de odontología. Por lo que te digo, abarca todo. Abarca desde esa captación hasta una planificación, hasta un diseño. Entonces, para mí es una de las partes básicas y yo estoy seguro de, bueno, ya este artículo lo comprueba, ¿no? Pero que de aquí a unos años estaremos riendo de esto, ¿no? De cómo hago para implementar y ser algo tan común como utilizar una resina o un composite, ¿no? Antes se hablaba de amalgama y quienes pensaban en resina era una locura. Hoy por hoy no existe un consultorio que no tenga una lámpara polimerizada y tenga resinas en su consulta. Pues para mí 10 va a ser algo así, va a ser una rutina, va a ser un concepto que va a ser lo normal en las clínicas dentarias. Es por eso que hoy por hoy es un gran momento para ejecutarlo y aplicarlo porque es un factor de diferenciación. Y como te digo, como bien comentamos, como empezaste, estoy hablando de este podcast, que hay tanta información, hay tanto contenido, somos personas que estamos buscando información, escuchando información por todos lados. Es difícil saber por dónde irte, ¿no? Qué información es buena, qué filtrar, qué no. Y lo mismo le pasa a un paciente. ¿Cómo un paciente elige a qué clínica ir? Y empiezan a haber un bombardeo de información que es tan complicado elegir cuál es buena o cuál es no. Entonces, utilizar conceptos como este enseguida te va a dar un factor de diferenciación que te va a poner por encima en las prioridades de pacientes de elegirte a ti. Y esto es algo que todavía le quedará unos cuantos años, pero va a haber un momento donde va a ser el común. Todo el mundo lo va a hacer y o lo haces ahora, que es tu factor de diferenciación y vas a poder sacarle un máximo provecho, o más adelante lo vas a tener que hacer para poder simplemente mantenerte en la competencia. Entendido, perfecto. Luquen, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal te pareció la entrevista? No, de maravilla, Leonardo, un gusto. Bueno, como te digo, siempre me quedo con ganas de más porque es tanta información, tantas Claro, cosas que dar. ocupamos 3 días de podcast para hablar absolutamente de todo. Sí, bueno, tendríamos que encadenarnos aquí muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, fíjate, en el curso que estamos haciendo ahora, el online, es exactamente igual que en persona y en online. La diferencia es que en persona son 3 días de curso intensivo, cada día está dividido en 3 bloques de 2 horas y media, con lo cual son 9 clases en 3 días. Y el online son 9 semanas. Y cada semana hay una clase de 2 horas y media. Entonces, es el mismo contenido, pero la ventaja es que el online tú vas digiriendo un poquito, tienes una semana para entender el contenido y la siguiente semana vienes con preguntas y esto. Y fíjate que en el online de las 2 horas y media, o sea, cada clase yo termino dándola en 3 horas, 3 horas y cuarto. O sea, incluso todavía es como, necesito un poco más, ¿no? No me da el tiempo completo para poder contarlo absolutamente todo. Y, y tú vas viendo cómo incluso los participantes te van pidiendo más y más. Y es lo que tú dices, el día uno salen con millones de preguntas. Yo le digo, yo sé cuáles son las preguntas, y la siguiente clase se las responderé. Entonces tú los vas como llevando durante todo este proceso donde dicen, wow, esto es un cambio impresionante. De hecho, Leonardo, quería aprovechar la oportunidad para invitarte, si quieres tomar mi curso, el online que empezamos en abril.
quiero que seas mi invitado, por supuesto sin ningún costo, si tienes el interés, si tienes el tiempo, porque sé que estás completamente agendado, pero es un curso, como te digo, todo queda grabado. Si no lo ves en vivo, cada clase queda grabada, incluso una vez que termina el curso, tienes 2 meses para seguir viendo todo el contenido. Y nada, yo creo que sería un placer que lo entendieras realmente. Como te digo, me quedo con ganas de realmente explicarte el todo, pero necesitaríamos muchísimas conversaciones para poder llevarte durante todo este proceso. Y para mí sería un placer que nos acompañaras como invitado en este curso. Luque, muchísimas gracias. Acabamos de decir que las personas que dicen que sí a todo y luego averiguan cómo hacerlo son las que les va bien en la vida. Entonces, claro que sí, muchísimas gracias. Y si me lo permiten, ya después de que acabe la residencia, hago un videito, lo subo para ir sobre el review, como de qué es lo que yo entendí de DSD y por qué lo tienes que implementar o algo así. Sí, o incluso podrías hablar de esto, ¿no? Salió este primer podcast y dice, mira, quedé un poco perdido, no quedé muy claro, ahora les voy a decir, o les cuentas tu realidad, como te digo, para mí algo de lo que más me nutre es eso, ¿no? Yo, de hecho, hoy por hoy, el tema de podcast y eso también me gusta mucho, de hecho, cuando digo la pandemia es cuando empezó, porque seguimos en ella, pero en ese momento que empezamos, yo hice una sesión en 15 días, hice como 35 entrevistas online, mitad en inglés, mitad en español, sobre soluciones clínicas. Y creo que es algo que voy a retomar nuevamente. Voy a retomar nuevamente unos podcasts hablando de sesiones un poco de este estilo. Y la próxima vez serás tú mi invitado y me contarás un poco cómo fue tu punto de vista de un participante, cómo estuvo esto, cómo verlo de aquel lado y sobre todo cuál era tu percepción antes y en qué se convierte una vez que la terminas. Perfecto, muy bien. Pues entonces, amigos, el Instagram handle, pues sí, el Instagram, la información de Luken ha aparecido a través de todo este episodio. Entonces vayan a seguirlo porque seguramente si estás viendo esto, eres un dentista, seguramente eres joven, puedes implementar esto en alguna etapa de tu vida, pero la recomendación sería entre más pronto te vayas a introducir a algo disruptivo, algo que va a cambiar la percepción del paciente, te puede impactar mayormente. Entonces vayan a seguir a Luken y pues estén al pendiente de todo lo que va a pasar porque entre Luken y el doctor Coachman, ellos suben mucho contenido y están bien activos ahí en internet, en las redes sociales. Luken, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y ahora sí te voy a dejar para que celebres el día 6 de enero, el Día de los Reyes allá en España. Muchísimas gracias. Leonardo, gracias por tu invitación, gracias a quienes nos escuchan. Si les quedan dudas sobre lo que he hablado, soy bastante activo en Instagram. Siéntanse con toda la confianza de preguntarme, con muchísimo gusto podré complementarles, darles artículos, darles más información que necesiten. Y Leonardo, espero estar pronto por tu país, por México. Tengo planes este año de visitar México para hacer un curso allí, así que ya te iré contando a ver cómo podemos conectar esto de alguna manera. Abrazo Bien, muy grande, muchísimas gracias por la gracias. invitación y veo que tienes por afuera una nevada, así que Sí, disfruta tu invierno imagínate. por allí. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.